Nadie reparó en ella aquella mañana. Entre el murmullo de más de 1000 asistentes, la recepcionista parecía una sombra silenciosa moviéndose detrás del mostrador. Pero cuando tomó la tarjeta de identificación de un invitado y corrigió con suavidad un acento olvidado en su apellido, algo inesperado ocurrió. Un par de ojos oscuros escondidos detrás de un vidrio polarizado se detuvieron únicamente en ella. Y esos ojos pertenecían al hombre con el cargo más alto de toda la conferencia. Lucía no sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado. No sabía que su gesto meticuloso, su forma de inclinar la cabeza para no avergonzar al participante por el error y la delicadeza con que devolvió la tarjeta, habían despertado una curiosidad poderosa. A curiosidade de um diretor executivo acostumado a ver o mundo correr para agradá-lo, mas que naquele instante viu alguém que não estava performando para ninguém. Mientras la fila avanzaba, un rumor suave comenzó a circular. Un auto blindado había chegado mais cedo do que o previsto. O CEO da Corporación Argus, dono do evento, estaba no prédio. Mas Lucía, absorta em suas tarefas, não levantou a cabeça nem uma única vez. Foi nesse instante que él se acercó. No anunció su nombre, no exigió preferencias, apenas dejó su propia tarjeta frente a ella, sin decir palabra. Lucía la tomó distraída, hasta que vio el error tipográfico. Y cuando levantó la vista para comentarlo, el mundo se detuvo por un milisegundo. No era un hombre común, era Adrián Belmonte. Su reputación lo precedía, brillante, distante, inaccesible. Y ahí estaba él, mirándola como si la conociera desde hacía años. Lucía tragó saliva, sin saber que la simple corrección de una tilde estaba a punto de cambiar todo en su vida, y en la de él. Lucía García llevaba 3 años trabajando como recepcionista en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Norte. Era eficiente, educada y absolutamente invisible. Así le gustaba. Cuanto menos la miraran, menos probabilidades había de equivocarse, de ponerse nerviosa, de sentir ese ardor en las mejillas que la acompañaba desde que era niña. Su rutina solía ser simple: preparar las credenciales, recibir delegaciones, asegurarse de que todo fluyera sin caos. Era buena en eso. Se refugiaba en procedimientos, reglas, horarios. Allí, dentro de esa estructura, nada podía descontrolarla. Pero aquel día no era un día cualquiera. La Corporación Argus organizaba su conferencia anual, un evento donde empresarios, investigadores y ministros se mezclaban en un mismo pasillo. Para Lucía, significaba triple carga de trabajo y triple oportunidades de quedarse en segundo plano, justo como prefería. Sin embargo, algo la desconcertaba. La tarjeta que había corregido al inicio de la mañana seguía rondando en su mente. No por el error, sino por la reacción del hombre cuando ella lo mencionó. Parecía complacido, como si apreciara que alguien se atreviera a corregirlo en lugar de aplaudirlo. Lucía pensó que estaba imaginándolo, que era apenas un invitado más. Pero cuando vio el apellido Belmonte y buscó en la lista de organizadores, el estómago se le contrajo. Era él, el hombre que aparecía en portadas de revistas, en entrevistas de economía, en informes sobre innovación. Un nombre que sonaba a distancia, a mundos inaccesibles. No entendía por qué la había mirado de aquella forma, o por qué, más tarde, mientras él cruzaba el vestíbulo rodeado de directores, giró la cabeza ligeramente en su dirección. Un gesto mínimo, pero suficiente para hacerla dudar de todo. Lo que Lucía ignoraba era que Adrián había visto algo en ella que no encontraba en nadie más. Autenticidad. Mientras el mundo se inclinaba ante su poder, ella simplemente hacía su trabajo. Y lo hacía bien, con precisión, con humanidad. A partir de ese instante, ambos comenzarían a cruzarse en lugares donde no deberían encontrarse. Él, empujado por una inquietud nueva. Ella, tratando de convencerse de que era apenas coincidencia. Pero ya no había marcha atrás. Algo había comenzado a moverse. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia.
No olvides dejar tu like y suscribirte para más historias de amor intensas, modernas y emocionantes. Lucía pasó la primera hora del evento escondida detrás de la mesa de acreditaciones, deseando que el tumulto dejara de crecer. Cada nueva comitiva que llegaba añadía presión, y ella se movía con precisión quirúrgica para que nadie notara su pulso acelerado. Pero nada de eso logró borrar la sensación incómoda en la nuca, la certeza de que alguien la miraba. Intentó ignorarlo. Había aprendido a hacerlo desde niña. Sin embargo, cada vez que levantaba la vista de la computadora, encontraba la misma sombra detenida en el balcón del piso superior. Allí estaba Adrián Belmonte, apoyado en la baranda de vidrio, con las manos entrelazadas como si sostuviera pensamientos que no quería soltar. Lucía creyó que era una coincidencia, pero él no apartó la mirada. Era desconcertante. Ese hombre famoso por su hermetismo parecía estudiarla con la atención de quien observa una pieza que no encaja en el rompecabezas que conoce de memoria. Y sin embargo, había algo suave en su expresión, casi imperceptible, que a ella la inquietaba más que todo lo demás. Intentó continuar. Revisó credenciales, atendió preguntas básicas, entregó carpetas informativas. Pero cada gesto suyo parecía tener un eco invisible en la mirada de Adrián. Cuando ella corrigió un nuevo error en otra tarjeta, él frunció levemente el ceño, como si intentara descifrar por qué ese detalle le importaba tanto. Lucía no lo sabía, pero él había pasado media vida rodeado de personas que jamás corregían nada por temor a su reacción. Verla actuar con tanta naturalidad era inesperado. A mitad de la mañana, un asistente de Adrián se acercó apresurado al mostrador. «El señor Belmonte quiere revisar los registros de llegada», dijo con un tono que pretendía ser diplomático, aunque sonaba más a orden que a petición. Lucía sintió que el corazón se le detenía. ¿Por qué él querría eso? ¿Por qué ahora? Igual, respiró hondo y entregó la carpeta. El asistente la tomó con la urgencia de quien cumple un mandato inusual, casi desconcertado. Minutos después, el asistente volvió, pero esta vez con una solicitud que la dejó inmóvil. «El señor Belmonte quiere que usted misma suba al piso 3 para confirmar unos datos», anunció con seriedad. Lucía parpadeó sin entender. ¿Ella? ¿Por qué no enviar a cualquier otro empleado? Había más de 20 en el personal de recepción. Sin embargo, antes de que pudiera formular una excusa, el asistente añadió. Dijo su nombre. No pidió a recepción. Pidió a Lucía García. El ascensor parecía avanzar en cámara lenta. Lucía se miró en el reflejo del acero, intentando encontrar algo en sí misma que justificara aquella atención, pero no halló nada fuera de lo habitual. Su cabello recogido en un moño sencillo, el uniforme gris claro impecable, sus ojos cafés, grandes, casi siempre esquivos. Nada especial, nada que una persona como Adrián Belmonte pudiera notar. Pero las puertas se abrieron antes de que pudiera seguir castigándose con pensamientos que no resolvían nada. Él la esperaba junto a una mesa llena de documentos. No había asistentes, ni cámaras, ni directores rodeándolo. Solo él. Alto, impecable en un traje oscuro, con esa presencia silenciosa que llenaba la habitación sin esfuerzo. «Gracias por subir», dijo con una voz que era grave pero tranquila, como si hablara con alguien familiar. Lucía no supo qué responder. Apenas asintió, aferrando con fuerza su carpeta. Adrián no se acercó de inmediato. Caminó alrededor de la mesa con pasos medidos, como si le diera espacio. «Noté que corrige detalles que otros no ven», comentó sin mirarla directamente, más como un pensamiento en voz alta que como un elogio. «Eso no es común hoy». Lucía tragó saliva. «Es parte de mi trabajo», respondió, intentando sonar neutral. Él levantó la vista. Su mirada era intensa, pero no agresiva. «No, es parte de quién es usted», replicó con suavidad. El comentario la tomó por sorpresa. Se sintió expuesta, como si él hubiera visto demasiado. Adrián acercó una de las tarjetas sobre la mesa. Era la suya.
Sé que corrigió algo aquí esta mañana, dijo, y quería agradecerlo personalmente. Lucía sintió un calor extraño en el pecho. Nadie nunca la agradecía por corregir nada. Muchos ni siquiera notaban que lo hacía. No era necesario agradecer, murmuró. Para mí sí, respondió él. Estoy rodeado de gente que teme corregirme. Usted no lo hizo. Hubo un silencio tenso, pero no incómodo. Era un silencio que parecía abrir una puerta invisible entre ellos. Adrián dio un paso atrás, como si temiera haber ido demasiado lejos. No quiero quitarle más tiempo, dijo finalmente. Pero ¿podría pasar por aquí al final del día? Necesito pedirle algo más. Lucía sintió un escalofrío, no de miedo, sino de anticipación. Nunca un hombre como él había necesitado algo de alguien como ella. Sin saber por qué, asintió. Y mientras salía del salón, la certeza la golpeó con fuerza. Ese no sería el último encuentro. Ni de lejos. El resto del día se convirtió en un desfile de tareas automáticas para Lucía. Su cuerpo se movía, pero su mente seguía atrapada en la mirada de Adrián Belmonte y en aquella frase que no dejaba de repetirse dentro de ella. Para mí sí era necesario agradecer. Nunca había sido el centro de nada, mucho menos de la gratitud de un hombre cuya presencia imponía incluso cuando no hablaba. Intentó concentrarse en las acreditaciones, pero cada vez que tocaba una tarjeta, recordaba la forma en que él la había observado, como si su precisión le revelara algo importante. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, una mezcla de expectativa y nerviosismo la obligó a revisar el cabello, la blusa del uniforme y hasta el brillo tenue de sus labios. No debía importarle. No era una cita. No era nada personal. Solo una solicitud laboral, se repitió. Pero su corazón, testarudo, no aceptaba esa versión. Cada paso hacia el piso 3 la hacía sentir como si estuviera a punto de entrar en una historia que no pertenecía a su vida. Al llegar encontró la puerta del salón entreabierta. Dudó antes de tocar, pero una voz firme la invitó a pasar. Adrián estaba solo nuevamente, sentado frente a una mesa amplia donde los últimos rayos del atardecer se reflejaban en papeles y cristales. Se había quitado la chaqueta y la camisa blanca arremangada dejaba ver unos antebrazos tensos, elegantes, que contrastaban con la imagen estricta que ella había visto en revistas. Parecía menos indestructible así, más humano. Gracias por venir, Lucía, dijo él, y su nombre en su voz tenía una calidez inesperada. Ella se acercó despacio. Dijo que necesitaba algo más de mí. Adriana sintió, pero no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta la ventana y dejó que la luz dorada delineara la silueta de su rostro. Hoy observé algo que me llamó profundamente la atención. Comenzó. Usted no solo corrige errores, usted los anticipa. Sabe dónde están antes incluso de que otros los noten. Lucía frunció el ceño confundida. Es solo práctica. No, negó él, esta vez mirándola directo. Es criterio, y criterio es algo que no se puede entrenar. La intensidad de esas palabras la abrumó. Ella siempre había pensado que sus detalles pasaban desapercibidos, que apenas cumplía su función sin destacar demasiado, que su lugar estaba en las sombras, donde cometer un error no la dejara expuesta. Pero Adrián la miraba como si hubiera descubierto un talento enterrado bajo años de timidez. Quiero ofrecerle una oportunidad, dijo entonces, inclinándose ligeramente hacia ella. No aquí, no detrás de un mostrador, sino conmigo, en Argus. El aire salió del pecho de Lucía de forma abrupta, como un golpe suave pero contundente. ¿Con usted?, preguntó, incrédula. Necesito a alguien que me diga la verdad, respondió Adrián sin rodeos. Alguien que no tema señalar un detalle incorrecto, por mínimo que sea. Mis asistentes son eficientes, pero no cuestionan nada. No ven lo que usted ve. Lucía trató de respirar. Nadie en su vida le había ofrecido una oportunidad así, mucho menos un hombre cuyo apellido abría puertas y despertaba temores.
No sé si soy la persona adecuada. Usted es exactamente la persona adecuada, advirtió él, con una seguridad que la desarmó. El silencio se instaló entre ambos, denso, cargado de posibilidades nuevas. Lucía sintió que su mundo se volvía más grande y más intimidante al mismo tiempo. Puedo enseñarle todo lo técnico, continuó Adrián con calma, pero no puedo enseñar honestidad. Y usted la tiene, incluso cuando no pretende mostrarla. Ella bajó la mirada, sintiendo un calor ascendente en las mejillas. No sé si podré estar a la altura. Prefiero a alguien que dude de sí mismo que a alguien que jamás cuestione nada, replicó él. La duda obliga a observar mejor, y usted observa mejor que todos. Lucía se sujetó a la mesa para no perder el equilibrio emocional que se le escapaba. Quería decir que no, que su vida era simple y que no estaba preparada para entrar en el mundo de un hombre como él. Pero algo dentro de ella, ese pequeño impulso que se despertó cuando corrigió su tarjeta por la mañana, se negó a retroceder. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó con voz baja. Adrián esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible. Acompañarme en proyectos específicos, revisar documentos antes de que lleguen al consejo directivo y, pausó un instante, ayudarme a ver lo que otros no ven. La ambigüedad de esa última frase provocó un escalofrío que recorrió la espalda de Lucía. No era un tono laboral. No del todo. Había algo más allí, contenido, controlado, pero innegable. No tiene que decidir hoy, añadió él. Solo quería que lo pensara. Lucía asintió, aunque sabía que la decisión se estaba formando en su interior desde antes de que él terminara la frase. Algo en ese hombre, en su mirada contenida y en su manera de enfrentar el mundo como si cargara más peso del que confesaba, la había afectado de un modo que no sabía explicar. Cuando se despidieron, Adrián no extendió la mano como haría un empresario. En cambio, inclinó la cabeza suavemente, un gesto casi íntimo. Lucía salió del salón con las piernas temblorosas y la sensación de que el pasillo era otro lugar, menos rígido, más vibrante. Su vida, hasta ese día organizada como un calendario meticuloso, acababa de abrir una grieta luminosa. Y mientras tomaba el ascensor de regreso, una certeza se clavó en su pecho. Aceptar esa oportunidad significaría entrar en un mundo donde ella podría perder el miedo. O perder el corazón. Esa noche, Lucía llegó a su pequeño departamento con la sensación de que el mundo había cambiado de tamaño. Las paredes, antes reconfortantes por su silencio, ahora parecían demasiado estrechas para contener la agitación que llevaba en el pecho. Dejó las llaves sobre la mesa, apoyó la espalda contra la puerta y cerró los ojos. La imagen de Adrián, su tono de voz, la certeza con la que había dicho, «Usted ve lo que otros no ven», regresó con una fuerza que la obligó a respirar hondo. Nunca un elogio la había desarmado tanto. Intentó distraerse preparando una cena ligera, pero sus manos temblaban. La idea de trabajar junto al director ejecutivo de Argus era como pararse al borde de un precipicio. Vertiginoso, arriesgado, imposible de ignorar. Sin embargo, algo más la inquietaba. El modo en que él la había mirado al final. No parecía la mirada de un jefe buscando eficiencia. Era otra cosa. Una mezcla discreta de respeto y curiosidad. Lucía apartó el pensamiento. No tenía derecho a imaginar nada más allá de lo profesional. No pertenecía a ese universo. A la mañana siguiente, llegó al centro de convenciones antes de que el personal nocturno terminara su turno. Necesitaba silencio para ordenar sus emociones antes de volver a verlo. Pero ni siquiera había terminado de ajustar el mostrador cuando un guardia se acercó. «Señorita García, la buscan en la entrada», avisó. Lucía frunció el ceño. No esperaba a nadie. Cuando salió, un automóvil negro con el logotipo de Argus estaba estacionado frente a la puerta. Un chofer elegante bajó la ventanilla. «Señorita Lucía, el señor Belmonte solicita su presencia en la torre corporativa. Le enviamos el traslado». Su corazón dio un salto doloroso. No había aceptado la oferta todavía. ¿O sí?
Quizás Adrián solo quería continuar la conversación. Quizás quería asegurarse de que ella comprendiera la dimensión de lo que estaba ofreciendo. O quizás, y ese pensamiento la desestabilizó por completo, no había podido sacarla de la cabeza desde su encuentro. Subió al auto sin preguntar demasiado y observó la ciudad despertando mientras avanzaban entre avenidas anchas y edificios de cristal. Era un mundo distinto al suyo, más rápido, más ambicioso, más afilado. La torre de Argus imponía respeto desde lejos, pero por dentro era aún más intimidante. Mármol gris, ascensores silenciosos, aroma a café caro. Cada empleado que pasaba llevaba un ritmo preciso, como si todos supieran exactamente quiénes eran y hacia dónde iban. Lucía se sintió diminuta, hasta que el ascensor se abrió en el piso 40. Adrián estaba allí, esperándola. No en su oficina, no sentado detrás de un escritorio, de pie, cerca de los ventanales, con esa presencia silenciosa que hacía que el aire pareciera acomodarse a su alrededor. «Gracias por venir», dijo, como si no la hubiera convocado de forma directa. Lucía intentó mantener la compostura. «No sabía que ya trabajaba aquí», respondió con un leve temblor en la voz. Él esbozó una sonrisa tenue. Aún no lo hace, pero quería mostrarle lo que podría ser su nuevo espacio antes de que tomara cualquier decisión. La llevó por un pasillo amplio hasta una oficina vidriada, discreta pero luminosa. Había una mesa pequeña, una computadora moderna, estantes ordenados y una ventana con vista al río. «Sería suya», explicó, «y estaría a pocos pasos de mi equipo y de mí». Una corriente fría recorrió la espalda de Lucía. No era una invitación casual. Era un espacio diseñado para que ella estuviera cerca, accesible, casi indispensable. «¿Por qué yo?», preguntó por fin, sin poder contenerlo. «No soy la persona que normalmente trabaja a este nivel». Adrián se apoyó en el borde de la mesa, cruzando los brazos. «Justamente por eso. No quiero a alguien moldeado por este mundo. Quiero una mirada limpia. Y usted», pausó midiendo cada palabra, «tiene una forma de ver la realidad que no está contaminada por ambiciones ajenas». Lucía sintió que algo en su interior se aflojaba, como si alguien hubiera retirado un peso que llevaba años cargando. «Además», añadió Adrián con voz baja, «ayer me recordó algo que había olvidado». «¿Qué cosa?», preguntó ella, casi en un susurro. Él sostuvo su mirada. Era una mirada contenida, pero cálida de un modo desconcertante. «Que el poder no sirve de nada si nadie se atreve a decirte la verdad». Lucía apartó la vista, sintiendo que el rubor se extendía por su cuello. Ese hombre ejercía sobre ella una influencia que no entendía, pero que la atraía como un imán silencioso. «No quiero presionarla», continuó Adrián, «pero me gustaría que se quedara hoy unas horas. No para tomar una decisión, sino para ver cómo se siente aquí». Lucía dudó. Su agenda en el centro de convenciones podía reorganizarse, pero lo que estaba en juego aquí era otra cosa. Una puerta gigantesca que se abría sin que ella la hubiera buscado. Respiró profundamente. «Puedo quedarme». Adrián asintió satisfecho. «Perfecto. Quiero que me acompañe a una reunión importante. No hablará, solo observará. Quiero que me diga después qué vio, lo que otros no ven». Caminaron juntos hacia la sala de juntas. Cada paso que daba a su lado la hacía sentir más consciente de su presencia, de su aroma tenue, de la calma tensa que parecía envolverlo, y cuando Lucía entró a esa sala llena de directores y vio cómo todos se ajustaban al verlo entrar, comprendió que estaba cruzando un límite invisible. No era solo un empleo, no era solo una oportunidad, era el inicio de algo que podía transformar su vida, y quizás sin ella saberlo todavía también la vida de él. La reunión comenzó con una formalidad pesada, de esas que parecen más un campo de batalla silencioso que un espacio de trabajo. Lucía se sentó al fondo, con una carpeta en el regazo que no necesitaba realmente, pero que usaba como escudo para controlar el temblor de sus manos. Desde su asiento podía observar a Adrián claramente.
Él escuchaba con una atención casi quirúrgica, sin interrumpir, sin mostrar emociones innecesarias. Aún así, Lucía notó algo que nadie más parecía percibir. Un gesto mínimo en la comisura de sus labios cada vez que algún director hablaba sin convicción, como si ya supiera que estaban maquillando verdades. A mitad de la exposición, un hombre de traje azul dijo que el proyecto financiero del trimestre avanzaba sin contratiempos. Todos asentían como si fuera una noticia predecible, pero Lucía vio algo diferente. El director evitaba mirar directamente a Adrián, y cada vez que pasaba una diapositiva, su dedo temblaba al presionar el control remoto. No era un temblor nervioso común, sino el temblor de alguien que oculta algo. Además, una cifra en la pantalla no coincidía con la que Lucía había visto en un documento que pasó brevemente por las manos del asistente esa mañana. Cuando la reunión terminó, Adrián agradeció a todos con una serenidad que no presagiaba conflicto. Solo Lucía vio la rigidez en sus hombros. Cuando quedaron solos en la sala, él se acercó lentamente con la expresión de quien se prepara para escuchar algo importante. «Necesito saber qué vio», dijo sin preámbulos. Lucía respiró hondo. «Hay inconsistencias en los números del informe». Y el director evitaba mirarlo, como si temiera algo. Adrián entrecerró los ojos, intrigado. «Nadie en esta sala lo notó. No querían notarlo», respondió ella, con más firmeza de la que esperaba. «Pero está ahí». Él se quedó en silencio unos segundos, estudiando su rostro como si confirmara algo que llevaba tiempo sospechando. Después, caminó hacia la ventana, cruzó los brazos y habló con un tono más bajo, casi confidencial. «Hace semanas siento que alguno de mis directores manipula información. No podía comprobarlo porque todos parecen coincidir. Demasiado». Giró hacia ella. «¿Pero usted vio lo mismo que yo?» Lucía se sorprendió. «¿Usted también lo notó?» «Sí», admitió. Pero necesitaba otra mirada. Una que no estuviera contaminada por intereses. Ese reconocimiento la estremeció. Adrián Belmonte confiaba en ella. Confiaba realmente. No como un jefe que delega tareas, sino como alguien que entrega un fragmento de vulnerabilidad que rara vez muestra. «Quiero que me acompañe esta tarde», continuó él. «Habrá una reunión más pequeña, con menos adornos y menos discursos. Quiero ver quién cambia su comportamiento al verla a usted allí». Lucía abrió los ojos incrédula. «¿A mí?» «Las personas actúan distinto frente a quienes creen inofensivos», explicó. «Y usted tiene el don de ver a través de eso». El resto de la mañana fue un torbellino emocional. Lucía revisó documentos en su nueva oficina improvisada, recordando cada expresión, cada cifra, cada detalle que había pasado ante sus ojos durante la reunión. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza nueva que no sabía que tenía, como si cada vez que Adrián la miraba con esa mezcla de respeto y expectativa, una parte de ella creciera sin pedir permiso. Cuando él se acercó más tarde para invitarla a almorzar, lo hizo con una cortesía casi anticuada. «Solo si no le incomoda», dijo, como si temiera romper algo frágil. Almorzaron en una pequeña sala privada dentro de la torre, lejos del murmullo de los ejecutivos. La comida estaba impecablemente servida, pero Lucía apenas la tocó. No por nerviosismo, sino porque Adrián habló con una honestidad que la descolocó. «A veces pienso que el precio del poder es no escuchar nunca la verdad», dijo, mientras hacía girar lentamente un vaso entre sus dedos. «Cuando todos esperan algo de ti, terminas viviendo en una distancia que no pediste». Lucía lo miró, sorprendida por el tono íntimo. Quizás solo necesitaba a alguien que lo mirara como un ser humano, no como un cargo. Él levantó la vista, atrapado por sus palabras. «Eso es lo que me desconcierta de usted», admitió Adrián. «No me trata con miedo». Lucía sonrió suavemente. «Me da miedo. Solo no dejo que se note». Él soltó una carcajada baja, sincera, que transformó su rostro severo en algo cálido, casi encantador. «Entonces es más valiente de lo que pensaba». Ese momento, breve pero intenso,
Dejó en el aire un silencio cargado. No era incómodo. Era el tipo de silencio que nace cuando dos personas empiezan a mirarse de un modo distinto. La reunión de la tarde fue más pequeña, como él había anunciado. Solo 3 directores, Adrián y Lucía. Y tal como él predijo, uno de los hombres, el mismo del traje azul, perdió la compostura apenas la vio entrar. Cambió de tono, evitó mostrar ciertos documentos y se equivocó 3 veces al presentar cifras simples. Lucía no tuvo que decir una palabra. Cada gesto hablaba más que cualquier argumento. Cuando terminó, Adrián le pidió que lo esperara afuera. Minutos después, el director salió pálido, con la corbata mal ajustada y la mirada perdida. Adrián regresó hacia ella con pasos calmados, pero con una energía distinta, más resuelta. «Tenía razón», dijo él, sin rodeos. «Gracias por verlo cuando nadie quería verlo». Lucía bajó la mirada, sintiéndose más parte de ese mundo de lo que había imaginado. «No sé cómo lo hice», confesó. Él se acercó lo suficiente para que su voz sonara más íntima. «Yo sí sé», respondió, «porque usted no teme mirar más allá de lo evidente». El ascensor se abrió, y mientras bajaban juntos al piso principal, una nueva certeza comenzó a arder entre ambos. Ya no era solo un vínculo profesional. Algo más profundo, más inevitable, estaba empezando a tomar forma. El lunes amaneció con un cielo plomizo, como si la ciudad entera presintiera que algo decisivo estaba por ocurrir. Clara despertó demasiado temprano, incapaz de volver a dormir. Tenía el corazón acelerado y un nudo en la garganta que no se deshacía ni como agua fría. Durante todo el fin de semana había repasado una y otra vez la escena que había presenciado. Daniel estrechando la mano de la vicepresidenta como si sellaran un pacto silencioso. No había sido un gesto cariñoso, pero tampoco indiferente. Fue formal. Lo suficiente para despertar en ella el miedo de que todo lo que estaban construyendo no pasara de un espejismo temporal. Cuando llegó a la oficina, encontró una atmósfera extraña. La recepcionista del turno nocturno le entregó un sobre blanco sin remitente. Clara sintió un escalofrío al leer su nombre escrito con tinta azul. Lo abrió con cuidado. Dentro había una invitación a una reunión privada no programada, firmada por el consejo directivo. El mensaje era seco, directo, sin margen para interpretación. Su primera reacción fue mirar hacia la oficina de Daniel. La puerta estaba entreabierta, pero la luz apagada. ¿Lo sabrá?, se preguntó con inquietud. El silencio del pasillo la acompañó hasta el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, su respiración se volvió más profunda, más pesada. ¿La estaban investigando? ¿Alguien había descubierto la cercanía repentina entre ella y el director ejecutivo? O peor, ¿estaban cuestionando su trabajo? Se mordió el labio, intentando controlar el temblor de sus manos. No quería que todo lo que había conquistado se derrumbara por algo que no entendía. La sala donde la esperaba el consejo era fría como una sala de interrogatorio. 5 personas se encontraban ya sentadas, cada una con una carpeta frente a sí. La vicepresidenta, con su sonrisa calculada, tomó la palabra primero. «Señorita Núñez, hemos revisado su desempeño en la conferencia. Hubo un detalle que llamó nuestra atención». Clara sintió un latigazo de culpa, recordando que todo empezó cuando corrigió la tarjeta de identificación del invitado. Aquel gesto mínimo había desencadenado un giro monumental en su vida. Pero, para su sorpresa, la vicepresidenta continuó. Su precisión, su atención a los detalles y su profesionalismo fueron destacados por múltiples invitados. El informe del evento destaca su labor como esencial. Clara parpadeó incrédula. Respiró hondo, aliviada. Entonces, la mujer añadió una frase cargada de intención. «Y también notamos que el señor Salvatierra ha mostrado un interés inusual en su persona. Queremos entender si este acercamiento compromete su objetividad dentro de la empresa». El alivio se transformó en vértigo. Clara sintió el pulso en los oídos. Allí estaba, el motivo real de la reunión. La empresa no toleraba relaciones internas entre niveles jerárquicos tan distantes. La estaban tanteando,
examinando cada gesto. «El señor Salvatierra es mi superior», respondió con voz firme. «Lo respeto y valoro su liderazgo, pero mi trabajo es independiente de cualquier trato personal». No mentía, aunque su corazón pareciera desobedecer cada regla escrita. En ese instante, la puerta se abrió. Daniel entró sin pedir permiso, con el rostro tenso, los ojos firmes. «Esto no debió iniciarse sin mi presencia», declaró. Su voz llenó la sala. Clara sintió cómo las respiraciones se contenían. Daniel se colocó detrás de ella, como si quisiera protegerla de cualquier juicio injusto. «La señorita Núñez no está involucrada en ninguna conducta inapropiada. Si hay alguien que debe ser interrogado, soy yo». La vicepresidenta lo observó con un brillo de desafío. Era evidente que aquello no había sido un descuido, sino una provocación dirigida. Daniel apoyó una mano sobre el respaldo de la silla de Clara. «Quiero que conste en acta que mi interés en su crecimiento profesional no tiene nada que ver con favoritismos. Si creen lo contrario, estoy dispuesto a renunciar a cualquier decisión relacionada con su área». Clara sintió un golpe emocional. Ese hombre, tan poderoso y respetado, se exponía públicamente por ella. Y no con melodramas, sino con responsabilidad. El consejo deliberó brevemente antes de cerrar la carpeta. La vicepresidenta habló por última vez. «No hay pruebas de conflicto de intereses, pero recomendamos evitar situaciones que puedan generar rumores». La reunión terminó. Cuando salieron al pasillo, Clara finalmente dejó escapar el aire que había retenido durante toda la conversación. Daniel la miró con una mezcla de cansancio y ternura. «Debí protegerte mejor», murmuró. Ella negó suavemente con la cabeza. «Lo hiciste, y lo sigues haciendo». En el ascensor, solos, Daniel tomó su mano sin pedir permiso, pero con una suavidad que la hizo cerrar los ojos. «Quiero que decidamos qué somos, pero sin presiones externas», dijo con voz baja. Clara levantó la mirada. No respondió con palabras. Lo hizo dando un paso hacia él, reduciendo la distancia a un suspiro. El ascensor descendía, pero ella sentía que su vida estaba apenas comenzando a elevarse. Y esta vez, sin miedo. La tarde cayó sobre la ciudad como un suspiro tibio, difuminando los últimos rastros de tensión que habían marcado los días anteriores. Clara caminaba junto a Daniel por la acera iluminada, sin prisa, como si el mundo hubiera desacelerado para darles permiso de respirar. Por primera vez desde que todo comenzó, ella no sentía que estaba ocultando algo ni huyendo de miradas curiosas. Habían sido observados, cuestionados, analizados, pero seguían allí, caminando uno al lado del otro, con una determinación que no necesitaba proclamarse en voz alta. Clara sabía que, a partir de ese momento, cualquier paso adelante dependería de lo que ambos estaban dispuestos a construir. Sin miedo, sin máscaras. Daniel se detuvo frente a un pequeño café que brillaba con luces cálidas en la vitrina. «Aquí es donde vine a pensar la primera vez que te vi», confesó. Clara lo miró sorprendida, sintiendo cómo una parte de su corazón se abría, suave y luminosa. «Quise acercarme, pero no sabía si iba a interrumpir tu mundo». Ella sonrió, tocando su mano con un gesto que ya no ocultaba dudas. «Nunca lo interrumpiste. Solo lo cambiaste de rumbo». Se sentaron juntos, compartiendo un silencio que no reclamaba explicaciones. Por fin entendían que lo que surgió entre ellos no fue un capricho ni un error, sino una coincidencia dedicada, un hilo que había unido dos vidas que jamás esperaron encontrarse. Al salir del café, Daniel tomó el rostro de Clara con una ternura tan franca que ella sintió que todo el ruido de la ciudad se desvanecía detrás de ellos. «Lo que venga ahora, quiero vivirlo contigo», dijo sin dramatismos, apenas con verdad. Clara apoyó su frente en la de él y cerró los ojos. No prometieron eternidad, no juraron finales perfectos, apenas dieron un paso hacia adelante, juntos, y en ese gesto encontraron algo más profundo que un destino. Encontraron la valentía de escolerse,